Bien, voy. Bueno, y acá díganme si se ve. ¿No se ve todavía? Ahí sí. Sí. Bien, perfecto. Vamos a ampliar. Bueno, todo tuyo, Romina. Adelante. Bueno, buenos días chicos. Como dijo Gerardo recién, vamos a empezar con la primera clase del módulo de cardiología, que corresponde a la historia clínica y el examen físico cardiovascular. Bueno, como ustedes saben, la historia clínica es una herramienta fundamental que utilizamos los médicos, en nuestro caso los cardiólogos, pero en general, y es una herramienta que es insustituible de los avances tecnológicos y de los diferentes métodos diagnósticos. O sea, la historia clínica siempre tiene que estar. ¿Se pasa, Gerardo? Ah, perdón. Ahí está. Ah. Una historia clínica y un examen físico son fundamentales, como dije, y siempre tienen que estar en cualquier evaluación de cualquier paciente cardiológico, bueno, para poder iniciar tanto un posible diagnóstico de la patología y, por supuesto, un tratamiento, ¿no? Si querés pasar. Bueno, la historia clínica es un documento en donde se van a registrar todos los antecedentes biológicos de un individuo. Es imprescindible para el control y para llevar un seguimiento de las enfermedades. Es fundamental para poder realizar en una población estudios de índole epidemiológica y es útil para planificar, para la planificación educativa de las comunidades. Tiene mucha importancia desde el punto de vista médico-legal. Todo lo que vemos, lo que interrogamos, tenemos que dejarlo plasmado en la historia clínica. Es el punto de partida de todo razonamiento médico, que va a permitir evaluar cómo llegamos a un determinado diagnóstico y por qué se hizo determinado tratamiento. Y es el instrumento que usamos todos los profesionales de la salud y nos sirve de nexo, o sea, para todas las disciplinas. Por más que nosotros seamos cardiólogos, si la historia clínica la tiene que ver en su momento el médico clínico o otro especialista, tiene acceso de esta manera a todo el examen cardiológico o los diagnósticos cardiológicos de ese paciente. Dependiendo de la disciplina involucrada o el área del equipo de salud que evalúe el paciente, la historia tiene diferentes características o matices especiales. Por ejemplo, la historia clínica de un pediatra, generalmente, bueno, ellos saben que consignan de manera muy importante los síndromes, la altura, el peso, son elementos fundamentales para evaluar cómo va creciendo el chico, o bueno, la historia clínica de un médico obstetra, pero los fundamentos de la historia clínica y de la estructura en general, por más que sean diferentes especialidades, diferentes ramas de la medicina, tiene que ser siempre la misma. Bueno, hay diferentes métodos de registrar la historia clínica. Antes se utilizaban muchas historias clínicas como fichas de confección manual, y actualmente, hace unos años, ya se empezó a utilizar consignar la historia clínica en computadoras. Para eso se utilizan diferentes programas. Estos son complejos, son muy completos, se utilizan en ambos, en instituciones públicas o instituciones privadas. Permite centralizar la información de manera que toda la información del paciente, tanto su visita cardiológica, por ejemplo, un consultorio externo, o su visita a un médico clínico, todo está centralizado en el mismo lugar y por lo tanto cualquier personal de la salud tiene acceso a toda la información del paciente de manera más fácil y es menos engorroso, ¿no? Bueno, como dije, los distintos métodos, ambos métodos tienen sus pros y sus contras. Lo bueno de tener la historia clínica digitalizada es que, como dije anteriormente, tiene fácil acceso, pueden observarlo todos los médicos, no existen problemas con el tema de la letra, es legible, es más completo, generalmente a veces también se cargan los estudios de que se realizan los pacientes, por lo tanto tengo acceso a todo. Y también si un paciente por alguna determinada patología
patología consulta guardia, el médico que lo trata, por más que no sea su médico de cabecera o su cardiólogo clínico de cabecera, tiene acceso a toda la información del paciente, de todas las patologías, de todas las dolencias. Bueno, y anteriormente se utilizaba la historia clínica en forma escrita, ¿no? Siempre tenemos que recordar la importancia de la historia clínica como documento médico, tiene un valor también científico, es un documento que tiene valor legal ante algún eventual problema con algún paciente. Siempre tenemos que dejar plasmado todo lo que se dice, se escribe en la historia clínica, todo lo que se hace, se escribe en la historia clínica. Es un documento económico y también tiene valor humano, ¿no? Bueno, a grandes rasgos vamos a ver cuáles son los principales motivos de consulta por los cuales los pacientes concurren o bien a una consulta cardiológica planificada o bien a la guardia externa de cardiología. Y estos son el dolor torácico, la disnea, los mareos o la pérdida de conciencia, las palpitaciones y los edemas periféricos. Bueno, con respecto al dolor torácico, el dolor es uno de los principales motivos de consulta en la práctica diaria. Vamos a ver pacientes que vienen por dolor o consultan por dolor, tanto en los servicios de emergencias, de urgencias, o también en los consultorios externos, ¿sí? Es un desafío diagnóstico muy importante porque si bien en un gran porcentaje son patologías benignas que no ponen en peligro la vida, si dejamos pasar una patología más compleja, más peligrosa, es muy preocupante. Por lo tanto, tenemos que agotar todas las instancias para tratar de descartar que no se trate de una patología más compleja. En los estudios de investigación que se realizan en guardias de emergencia, las causas de origen cardiológico del dolor torácico es un 50% de todas las consultas a la guardia, constituyen un 50% de todas las consultas a la guardia por dolor torácico, lo cual no es nada despreciable, es muy importante. Entonces, como dijimos, número uno, lo primero que tenemos que evaluar ante un paciente que viene con dolor torácico es realizar una anamnesis, un interrogatorio muy detallado, en donde vamos a incluir además de la edad, el sexo del paciente y los datos antropométricos, muy importante evaluar la existencia de factores de riesgo cardiovasculares. ¿Sí? No es lo mismo un paciente de 60, 65 años que consulta guardia por un dolor precordial que una chica de 24, 25 años. Y también, concomitantemente, realizar un examen físico exhaustivo y lo más completo posible, enfocado en un principio en la patología cardiovascular, a fin de descartar en un primer momento, y lo más importante, una coronariopatía, o sea, un dolor precordial por una obstrucción coronaria. Número 2, también muy importante, un síndrome aórtico agudo, que corresponde a distintas entidades, pero bueno, la disección aórtica es lo más importante. Luego tenemos con menor grado de un tromboembolismo de pulmón, también una de las patologías más importantes, y después con menor grado de rapidez, son importantes por supuesto, pero el diagnóstico no es tan acuciante en cuanto a los términos de los tiempos, son la pericarditis, la estenosis aórtica, el prolapso valvular mitral, una miocardiopatía hipertrófica, hipertensión arterial sistémica o bien pulmonar. Como segundo caso tenemos que empezar a evaluar, si no descartamos estos, síndromes pulmonares, que pueden ser pleuritis, neumonía, traqueobronquitis, sobre todo, bueno, ahora en las guardias aparece mucho cuando empiezan las infecciones estacionales en el invierno, neumotórax, muy común en gente joven, tumores o mediastinitis. Gastrointestinales vamos a tener reflujo, espasmo esofágico, tenemos el desgarro esofágico que se denomina síndrome de Mallory-Weiss, la úlcera péptica, pancreatitis o afección de las vías biliares, una corelitiasis, por ejemplo. Una de las causas más frecuentes también son las musculoesqueléticas. Tenemos la osteocondritis,
también se denomina, lo van a encontrar si lo leen en la bibliografía como síndrome de Tates, la artritis de hombro o de columna, la hernia, calambres de músculos intercostales, o el síndrome interescalénico, que es un síndrome vascular que se da por la hiperabducción del brazo, el miembro superior. Y como otras patologías, son los trastornos de la mama, algunos tumores de la pared torácica, el herpes zóster, que tiene sus síntomas característicos, y algunas alteraciones psiquiátricas, psicógenas, pueden ser ataques de pánico, bueno, ansiedad, bueno, existen diferentes patologías que también remedan un síndrome cardiovascular. Bueno, con respecto al paciente con dolor torácico, es muy importante interrogar todos estos aspectos que vemos en la filmina, en la pantalla. Número uno, y uno de los más importantes, es la calidad del dolor. Preguntar al paciente cómo es el dolor que motiva su consulta a guardia. Muchas veces el paciente le va a costar definirlo, puede ser que en caso de que sea de origen cardiovascular, lo defina como un apretón en el centro del pecho, o que se irradie con una irradiación a la mandíbula muy típica. Y otra cosa muy importante también es, bueno, como ya dije antes, la localización, en este caso si es cardiológico, generalmente es en el centro del pecho opresivo, o a veces el paciente no refiere dolor, sino solamente una sensación de molestia. La localización, como ya dije, frecuentemente es retroesternal, pero puede iniciar en el brazo izquierdo, el miembro superior izquierdo, o puede iniciar en ambos brazos, por ejemplo. La irradiación, más frecuentemente en el caso de un dolor de origen coronario, es a ambos brazos, puede irradiarse a mandíbula, puede irradiarse al epigastrio, de acuerdo a si por ejemplo es un infarto inferior, puede presentarse con epigastralgia, bueno, o a mandíbula. Otra cosa muy importante, la relación temporal y la duración. O sea, si el dolor cuánto dura, si es un dolor que ya viene hace varios días, es muy poco probable que se trate de un infarto o de una disección aórtica, por ejemplo, o bien si es un dolor que inicia y dura entre 10, 15 o 20 minutos, tendríamos que sospechar algo cardiológico. Cuando inicia, si inicia en reposo, eso lo vamos a ver ahora como factores desencadenantes. Los síntomas acompañantes, generalmente el infarto de miocardio muchas veces, no siempre, tiene algunos síntomas, que son mareos, se llaman síntomas vasovagales, náuseas, vómitos, sensación de sudoración, diaforesis. Estos son los síntomas más frecuentes, pero también depende de la presentación que se dé en cada paciente. La severidad, lo que se hace a veces es se le pide al paciente que jerarquice la severidad del dolor con una escala, decir, del 1 al 10, como 1, un dolor que prácticamente no lo siente, y 10, un dolor insoportable. Generalmente el dolor más severo, que es un dolor que se escribe como transfixiante en la bibliografía, es el dolor de la disección aórtica. Pero bueno, en cuanto a la escala de dolor, es algo también muy subjetivo, depende de cada paciente, por lo cual no es una herramienta base para guiarnos acerca si el dolor que tiene el paciente es o no de origen coronario. Luego los factores que lo alivian, si el paciente no tiene más dolores en reposo, o si los dolores, que es algo característico del dolor de origen coronario, o si el paciente, por ejemplo, si es el caso de una úlcera péptica, si al tomar algún antiácido el paciente ya no tiene más síntomas. Otra de las cosas que se puede hacer, que en la guardia utilizamos, cuando la presión arterial lo permite, son los nitratos. Generalmente el dolor de origen coronario cede con los nitratos. Y también el dolor que produce el espasmo esofágico también suele ceder con los nitratos. Si bien tiene otras características, comparten eso en común.
Y luego los desencadenantes o agravantes. Consultar al paciente, muy importante, qué estaba haciendo en el momento en que inició el dolor. Si estaba realizando alguna actividad física, si estaba pasando por alguna situación de estrés emocional. Todos estos factores son muy importantes que nos hacen sospechar la patología cardiológica, o sea, sobre todo la coronariopatía, ¿no? ¿Cuáles son los desencadenantes? Bueno, en este esquema básicamente vemos la ubicación del dolor, que ya lo nombramos previamente en la diapositiva anterior, y que nos permite guiarnos acerca de la probable etiología. Como dijimos al principio, el dolor que se irradia a la base del cuello, a la mandíbula o a la garganta, es un dolor que puede ser de origen coronario. Lo mismo que el típico dolor retroesternal, que el paciente lo escribe como una presión retroesternal. Esto es el signo característico, esto se denomina signo de Levin, que es el clásico, la patada de elefante en el centro del pecho, que es el dolor centro torácico opresivo. También puede verse por una disección aórtica, un tromboembolismo de pulmón o una lesión mediastínica. El dolor de espalda, la irradiación a dorso o bien inicio en el dorso, es muy característico de los síndromes aórticos agudos, de la disección aórtica. También puede darse en la isquemia miocárdica, depende de la localización del infarto. Generalmente a veces los infartos posteriores o inferiores también pueden irradiarse a la espalda. Bueno, síndromes biliares o pancreatitis. En hemitórax derecho, más frecuentemente, ves alteraciones de la vesícula biliar, distensión hepática. Como sabemos, como el hígado se encuentra en el hipocondrio derecho, puede irradiar el hemitórax derecho, el absceso subdiafragmático, una neumonía. Pueden ser dolores de origen gastrointestinales, gástricos, duodenal, una úlcera, también el tromboembolismo de pulmón. Vamos a la región epigástrica, también isquemia miocárdica, como dije anteriormente, el infarto de miocardio, sobre todo el infarto de localización inferior, puede iniciar con molestias epigástricas y no necesariamente el paciente refiere dolor en el centro del pecho opresivo. También, bueno, alteraciones esofágicas, por supuesto, distensión hepática. En el hemitórax izquierdo, neuralgia intercostal, muy frecuentemente, tromboembolismo de pulmón. En el hemitórax izquierdo también es muy frecuente que aparezca en los primeros signos del herpes zóster. A veces el paciente refiere como pinchazos o sensación de quemaduras, y luego, bueno, respeta toda la metámera que está afectada por el virus, ¿no? Y dolor en el brazo izquierdo, que generalmente o inicia en el brazo izquierdo, o bien se irradia el brazo izquierdo, el dolor de origen coronario, la cervicalgia o la dorsalgia. Bueno, las características, vamos a ver en este cuadro las características que son las causas clínicas principales, que son causas del dolor torácico. Si el paciente concurre, y sospechamos a la guardia, y sospechamos que el paciente concurre por una angina de esfuerzo, angina en este caso es crónica y estable, el paciente lo va a describir como una presión en el pecho, una opresión, un dolor sordo, ardor. A veces, como dijimos antes, no es un dolor, él no puede definir bien las características. Y los desencadenantes, también como ya nombramos, en general son el ejercicio, el estrés emocional. Lo que hace de esto que sea característico de la angina estable es que el paciente puede predecir en qué momento va a iniciar el dolor. Generalmente el paciente ya sabe, camino 2 cuadras, doctora, y empiezo con dolor en el centro del pecho. Bueno, 2, 10 cuadras, es completamente predecible. Raramente inicia en el reposo, siempre frente a un ejercicio o a un estrés emocional. En general, como también nombramos anteriormente, dura entre 5 a 15 minutos, puede ser centro torácico, pero también puede darse en algunas de las otras radiaciones que nombramos anteriormente, en el brazo izquierdo, epigástrico. Bueno, la irradiación ya la hablamos, reposo de mandíbula, espalda,
Y el alivio, como dijimos, es el reposo, que generalmente el paciente sabe que tiene un tiempo también de reposo y el paciente ya automáticamente deja de sentir los síntomas, o bien los nitratos, la nitroglicerina. La energía inestable, otro de los síntomas muy importantes que consultan los pacientes a guardia, es igual al anterior en cuanto a la sintomatología. Los desencadenantes pueden ser los mismos que anteriormente nombramos, o bien el paciente está en reposo y siente por primera vez el episodio de dolor. Dura al mismo tiempo 5 a 15 minutos, la localización, la irradiación es la misma, y el alivio en general también son las nitroglicerinas, los nitratos. La disección aórtica o los síndromes aórticos, el paciente lo describe como un dolor desgarrador, severo, transfixiante, a veces dicen que es el peor dolor que puede sentir un ser humano, no tiene ningún desencadenante, obviamente desde que se inicia, la duración es prolongada, a menos que iniciemos un tratamiento, la localización es centrotorácico y generalmente se irradia la espalda, y no calma con nitroglicerina. El reflujo gastroesofágico simula la angina. Los desencadenantes es que el paciente tome la posición de cúbito dorsal, que se recueste, o la ingesta. Dura 10 a 60 minutos, en general es epigástrico, subesternal. También se describe como un sabor metálico, agrio en la boca, puede parecer similar a la angina de pecho. Y el alivio son los antiácidos. El espasmo esofágico, muy similar al anterior, también lo desencadena al recostarse, o bien la ingesta de líquidos muy fríos, dura igual que el anterior, la irradiación la localización es la misma, simula la angina, y también el alivio, ya lo nombramos anteriormente, la nitroglicerina, porque se trata de un espasmo muscular, o bien los antiácidos. Los dolores en la pared torácica son dolores generalmente superficial, punzantes, variables. Generalmente lo desencadena un movimiento o la palpación profunda. El paciente podemos reproducir el síntoma por el que consultó, nosotros palpándolo y lo tocamos y dice, sí, exactamente, ese es el dolor que siento. La duración es variable. La localización, igual zona del tórax, hombro, cuello, se puede variar. La irradiación, variable, y generalmente el alivio son los analgésicos, los antiinflamatorios. Los dolores que se producen en la pared torácica, una característica es que el paciente lo puede marcar con un dedo, donde es la molestia, ¿no? Que eso no sucede en general con un dolor de origen cardiológico, por una coronariopatía, no es más difuso, es difícil de marcar. Y por último, los síndromes pericárdicos también, el dolor es agudo, severo, el desencadenante es la inspiración profunda, empeora al tragar, dura minutos, dura horas, la localización es el centro o el hemitórax izquierdo, irradia generalmente al hombro, al dorso o al cuello, alivio antiinflamatorios, y también hay una posición que se llama posición de plegaria maometana, de plegaria maometana, en donde el paciente se reclina un poquito hacia adelante, y eso es una posición antálgica, es muy característico de estos síndromes pericárdicos. Bueno, las características clínicas de las principales causas de dolor torácico tenemos la úlcera péptica, seguimos. El paciente lo refiere como un ardor perforante, un retorcijón, generalmente se da como desencadenante ayuno prolongado, estómago vacío, dura varias horas, se localiza en la región epigástrica, subesternal, por eso dijimos que hay que hacer también diagnóstico diferencial con el infarto de localización inferior, que también produce un dolor epigástrico, se irradia al dorso, y el alivio es la comida o los antiácidos. La enfermedad biliar, el paciente lo describe como un dolor profundo, doloroso, creciente. Los desencadenantes también puede ser o espontáneo, o bien también la comida, dura varias horas, la localización es epigástrica, hipersensibilidad en el cuadrante superior derecho, eso ya lo nombramos, se irradia la espalda, y también se ve generalmente con los analgésicos o con el tiempo. Otro síndrome es el broncoespasmo,
es una opresión asociada generalmente al broncoespasmo a disnea, podemos escuchar chillidos en el pecho. El desencadenante es espontáneo, o puede ser también, por ejemplo, el ejercicio físico, sobre todo en época invernal, dura más de 30 minutos, es una localización subesternal, y el alivio son los broncodilatadores, ¿sí? El prolapso de la válvula mitral es un dolor tipo superficial, pinchazo, no tiene un desencadenante, es espontáneo, dura minutos o horas, pero generalmente suele ser prolongado. La localización hemitórax izquierdo, puede ser también subesternal, irradia en forma variable o no irradia, y el alivio es con el tiempo. Y luego la síndrome de hiperventilación, el paciente lo describe como una opresión, el desencadenante es la ansiedad, no el esfuerzo, lo mismo que los ataques de pánico, la duración es más de 10 minutos, la localización es a nivel precordial, la irradiación también, disnea, parestesias, hormigueo en las manos, o puede producir lipotimia, y el alivio es, bueno, el reposo, o bueno, se hace la interconsulta con el médico psiquiatra. La historia clínica, con respecto, ya hablamos de dolor torácico, vamos a la disnea. ¿Qué es la disnea? Porque la disnea es un término médico, y el paciente lo que me va a referir cuando concurra por este síndrome es síntoma es la percepción anormalmente incómoda de respirar, de la respiración. Se da por múltiples etiologías, muy importante descartar en primer lugar causas de origen cardiovascular y respiratorio, y luego tenemos también etiologías hematológicas, hormonales, musculares, neuropáticas, psicógenas o también digestivas. A veces el estrés emocional, la ansiedad, puede llevar a que el paciente presente dificultad respiratoria. En general, puede coexistir al mismo tiempo dos o más causas de disnea. Lo que tenemos que evaluar, muy importante en la disnea, es realizar un examen físico y una historia clínica detallada, una anamnesis muy detallada. No es lo mismo que concurra a la guardia un paciente con disnea que tuvo un infarto de miocardio, o un paciente que no tiene ningún antecedente cardiológico. Después de un examen físico que tiene que ser muy riguroso y completo, vamos a tomar obviamente los signos vitales primero, palpación, auscultación. Bueno, vamos a evaluar los pulmones, el corazón y sobre todo las vías respiratorias altas. De origen cardiovascular, tiene dos características muy importantes que el paciente va a referir: ortopnea, que es la dificultad de respirar cuando el paciente se acuesta, y la disnea paroxística nocturna, que son dos signos muy característicos de la disnea de origen cardiológico, más precisamente de la insuficiencia cardíaca. Como causas cardiovasculares ya nombramos la insuficiencia cardíaca, algunas valvulopatías, la estenosis mitral, también la estenosis aórtica, la pericarditis constrictiva, un tromboembolismo de pulmón, y algunas arritmias como la fibrilación auricular o arritmias de alta respuesta ventricular pueden producir disnea. De causa respiratoria, una reagudización de una enfermedad obstructiva crónica, de POC, intersticiopatías, infecciones como una neumonía, atelectasia, derrame pleural, también neumotórax y sifoscoliosis. Muy importante también las de origen nerviosas, como la hemorragia cerebral, encefalitis, meningitis, va a ir acompañada de la disnea, obviamente, de otros signos y síntomas característicos, tumores cerebrales, angustia, ataques de pánico. Con respecto a las metabólicas, acidosis metabólica, por ejemplo, podemos interrogar al paciente si es un paciente diabético y que está mal controlado, puede ser una de las causas que tenemos que sospechar. La fiebre, el hipertiroidismo, la anemia, muy importante, y bueno, de acuerdo al lugar en donde se encuentra el paciente, la altura y la hipoxemia. Y otra de las posibles causas de disnea son los de origen de la distensión abdominal, que produce visceromegalias, el meteorismo, ascitis o bien la obesidad. Bueno, como diagnósticos diferenciales, principalmente de origen cardiológico de disnea, como nombramos anteriormente, están las valvulopatías, generalmente del corazón izquierdo, la valvulopatía mitral o la valvulopatía aórtica, muy importantes y son las más frecuentes.
en donde hay un síndrome de bajo gasto cardíaco. Esto es porque el corazón, debido a estas patologías valvulares, no puede mantener un volumen minuto adecuado para satisfacer las demandas metabólicas de todo el organismo, o lo hace a expensas de un aumento de las presiones, de la presión capilar pulmonar. Esto genera como consecuencia transudación de líquido al espacio intersticial, es el pulmón húmedo, que vamos a escuchar en el examen físico, los rales o los estertores húmedos, porque se transuda el líquido en el espacio intersticial. Hay un pulmón rígido que es no complaciente, que esto genera un aumento en el trabajo respiratorio, generando de esta manera un defecto de tipo restrictivo. Vamos a tener elevadas presiones diastólicas, elevadas presiones en la aurícula izquierda, bajo gasto, capacidad vital forzada y capacidad vital total reducidas, con una disminución del consumo de oxígeno. Bueno, junto con los hallazgos específicos del examen físico, vamos a escuchar soplos o alteraciones en el pulso. Bueno, eso es más específico de acuerdo a qué valvulopatía se trate. Y después tenemos las miocardiopatías que son primarias o secundarias. En el caso de las secundarias tenemos la enfermedad coronaria, que se da por la isquemia transitoria, puede provocar disfunción ventricular izquierda, y esto es como un equivalente anginoso. El paciente no refiere dolor precordial, pero muchas veces se presenta la guardia con disnea, y es otra causa que tenemos que sospechar. Y esto también va a generar congestión pulmonar, como ya dije anteriormente, el equivalente de angina, es un equivalente anginoso. Igualmente, como dije antes, bueno, sospechamos porque el paciente tuvo un infarto de miocardio o que tuvo alguna patología cardiológica. Con respecto a las enfermedades respiratorias, tenemos la enfermedad respiratoria de origen restrictivo, la fibrosis pulmonar por diferentes entidades, por acumulación como la sarcoidosis o algunos fármacos que producen fibrosis pulmonar, enfermedades de la pared torácica, o bien alteraciones de tipo neuromuscular como la miastenia, el síndrome de Guillain-Barré, la distrofia muscular. Similares los síntomas a la cardiopatía, ya que existe dificultad para mover los pulmones, va a generar lo mismo que en ese caso que la insuficiencia cardíaca, generando un aumento del trabajo respiratorio, en este caso por la enfermedad restrictiva pulmonar. Hay una reducción de los volúmenes y de la capacidad pulmonar. Bueno, después tenemos las lesiones ocupantes de espacios, los tumores, o la enfermedad pulmonar obstructiva, que es lo más frecuente, el asma, la EPOC por la bronquitis, por el enfisema, bronquiectasias y bronquiolitis. También hay una alteración mecánica junto con shunt intrapulmonar, un aumento de las resistencias en las vías aéreas por una disminución del flujo. Acá vamos a tener hipoxemia, volúmenes pulmonares aumentados o normales, y disminución del BEF sub 1. El embolismo pulmonar, la enfermedad tromboembólica pulmonar, que también lo nombramos como causa de dolor precordial. La mecánica pulmonar no está alterada ahí, sino que hay un desajuste de la relación ventilación-perfusión. También vamos a tener disnea como causa de baja hipoxemia. Y otras situaciones que nombramos anteriormente, que son la anemia, el hipo o el hipertiroidismo, la fiebre, o enfermedades miopáticas o psicopáticas. Bien, chicos, como verán, hasta acá, de todo lo que les contó la doctora Amigo, verán el desafío enorme que es el interrogatorio en el contexto de pacientes que nos llegan o a una guardia de emergencia o a nuestro consultorio con síntomas como, por ejemplo, el dolor precordial o la disnea, que son dos de los síntomas más frecuentes de consulta a un cardiólogo. Fíjense la cantidad de diagnósticos diferenciales que les planteó Romina, así que imagínense la importancia de hacer un interrogatorio detallado para poder nosotros saber, por ejemplo, si el dolor precordial que el paciente refiere es o no de origen coronario. El paciente está por infartarse, se está infartando, está actualmente cursando una angina inestable. Fíjense la importancia de definir ese diagnóstico, porque si a ustedes se les pasa por alto una angina inestable, ese paciente termina infartando, termina necrosando
una parte del corazón. Así que definitivamente el interrogatorio es de extrema importancia para nosotros hacer el diagnóstico diferencial y adoptar la conducta más correcta de acuerdo a nuestro criterio diagnóstico. De todas maneras, esto con los años uno va entrenándose y armando uno su propia estructura de interrogar al paciente y va aprendiendo muy de a poquito también ciertos detalles o ciertas preguntas o saber interpretar ciertas respuestas del paciente para sospechar con mayor o menor fuerza si, por ejemplo, el dolor de pecho que el paciente cuenta es o no de origen cardiovascular. Lo mismo pasa, y ahora pasamos a otro motivo de consulta muy habitual, que son las palpitaciones. En este caso, el paciente consulta y muchas veces no sabe describir cuál es la molestia que en realidad lo trae a la consulta. El paciente habitualmente no usa la palabra palpitaciones. Según el nivel educacional de cada uno de los pacientes, pueden o no conocer la palabra, pueden o no usarla adecuadamente, sino que muchas veces describen, tengo una molestia que me hace faltar el aire, tengo una molestia que me genera dolor de pecho, tengo una molestia que no me deja dormir o que me despierta durante la noche, tengo taquicardias. Por ahí el paciente viene y describe, tengo taquicardias, y en realidad después con el interrogatorio nos damos cuenta que no son taquicardias propiamente dichas, sino de que en realidad son palpitaciones aisladas. Cuando hablamos de palpitaciones, hablamos de el percibir, es decir, la subjetividad del paciente para percibir un latido cardíaco. Normalmente, nosotros ahora todos que estamos hablando, estamos escuchando la clase y todo, no percibimos el latido de nuestro corazón. Eso es lo normal. Si yo en realidad estoy hablando, dando mi charla y percibo en algún momento el latido de mi corazón, esa percepción no es normal. Esa percepción la llamo palpitación, y esa palpitación es por algo que lo sacó del ritmo normal al corazón o que generó o una alteración en más, una taquicardia, una alteración en menos, generó una pausa cardíaca, pero cualquier anormalidad del ritmo cardíaco que a mí me haga percibir el latido es una palpitación, de tal manera que deberíamos investigar a ver de qué se trata. Por suerte, en la grandiosa mayoría de los casos, las palpitaciones son de un origen que no va, no quiero decir la palabra benigno, porque no me gusta para nada decir palpitaciones benignas o malignas, porque benigno da la impresión de que siempre va a ir bien, nunca va a complicar al paciente, y en realidad es un poco tramposa la palabra. Entonces yo prefiero decirles que son palpitaciones que no tienen un mal pronóstico a corto o a largo plazo, o palpitaciones que sí pueden tener un pronóstico inmediato de muy alto riesgo o que a largo plazo altere el funcionamiento cardíaco global. De tal manera que siempre que el paciente consulta por anormalidades de su ritmo cardíaco, por sensación de palpitaciones, nosotros, al igual que con los síntomas anteriores, debemos interrogar preguntando en qué momento comienzan, asociados a qué otros síntomas, si hay algún desencadenante que repita siempre el mismo episodio de palpitaciones, si hay alguna manera en la que el paciente puede hacer ceder la sensación de palpitaciones, si el paciente viene consumiendo algún tipo de fármacos que pueda generarle alteraciones en el ritmo cardíaco y este es el origen de las palpitaciones. Así que el interrogatorio en este caso también tiene una importancia muy grande. Acá hay un estudio que les cuento porque a modo de ponerles algunos números para que ustedes vean cuáles son las causas más frecuentes por las cuales el paciente consulta refiriendo palpitaciones. Fíjense que de cada 100 pacientes que consultan a una guardia de emergencias por palpitaciones, solamente el 43% de los casos corresponde a una verdadera arritmia cardíaca. Fíjense que hay un 31% de causas de origen psiquiátrico
y otro 10% totalmente variable, miscelánea, ¿no es cierto?, de causas que pueden generarle al paciente la sensación de palpitaciones sin tratarse en realidad de un trastorno del ritmo cardíaco. Dentro de las causas cardíacas, las más frecuentes siempre, porque es la arritmia más frecuente en todas las poblaciones, es la fibrilación auricular. Si ustedes suman 43% de causas cardíacas, 31% de origen psiquiátrico, ahí estamos hablando de los ataques de pánico, de los trastornos de ansiedad, o de pacientes hipocondríacos que somatizan básicamente todos los síntomas, o de causas muchísimo menos frecuentes, por suerte, como son pacientes cocainómanos o alteraciones sistémicas crónicas que generan anemia, por ejemplo. Hay un total de 16% de pacientes que nosotros podemos interrogarlos muy detalladamente, hacer un examen físico, igual podemos quedarnos sin un diagnóstico de cuál es la causa de las palpitaciones que refiere el paciente. A mí me toca, por la especialidad, ver un gran número de estos pacientes que se quedan sin diagnóstico, pero que con el tiempo uno, de acuerdo al interrogatorio que va realizando, tiene más posibilidades de sospechar un determinado origen más que otro. Es muy habitual que el paciente refiera palpitaciones aisladas, principalmente al acostarse a dormir o cuando se acuesta a descansar o cuando está mirando la tele. La forma en la que describe las palpitaciones a uno le hacen sospechar las famosas extrasístoles, tanto ventriculares como supraventriculares, que si uno no tiene un método de registro en el preciso momento en el que el paciente está con esas extrasístoles, no hay ninguna otra manera de certificar si esa es la causa o no de sus palpitaciones. Lo mismo pasa, y esto es muy habitual, en personas relativamente jóvenes o de mediana edad, un poquito más frecuente es en mujeres, que refieren episodios de taquicardia de inicio súbito y de cese espontáneo y súbito también, eh, y que la paciente va a la guardia de emergencia, la paciente consulta, le hicieron 200.000 estudios cardiológicos y no hay forma de detectar ningún tipo de anormalidad. Muchas veces ese tipo de palpitaciones están ligadas a las taquicardias paroxísticas supraventriculares. Se llaman paroxísticas justamente porque aparecen y desaparecen súbitamente. Y si nosotros en el momento en el que está con los síntomas no logramos hacer un electrocardiograma o el paciente no tenía puesto un holter en ese momento, nos quedamos sin diagnóstico etiológico de las palpitaciones que cuenta el paciente. Entonces, en nuestro interrogatorio, para saber cuál puede ser la etiología de las palpitaciones, es muy importante que nosotros analicemos un poco el contexto en el cual comienzan, en el cual aparecen las palpitaciones. Preguntarle al paciente si estaba en relación a una situación de tensión emocional, de estrés psicológico. Hay que ver si hubo una situación que generó liberación importante de adrenalina y esa adrenalina generó taquicardia de nuestro corazón. Lo que no debemos hacer, por eso lo resalto en este cuadrito, es asumir que porque el paciente haya estado nervioso, las palpitaciones hayan sido exclusivamente por la descarga adrenérgica que generó el estado de ansiedad. Porque muchas veces el mismo estado de ansiedad, la misma liberación adrenérgica puede generar arritmias que pueden llegar a ser de alto riesgo. Entonces, no asuman que porque están en presencia de un paciente nervioso, hiperadrenérgico, con una personalidad tipo A, asuman siempre de que esas palpitaciones son exclusivamente por su trastorno de ansiedad. Siempre piensen que puede estar en relación a algún tipo específico de arritmias y que aunque no lo hayamos logrado registrar, no significa que el paciente no lo tenga. Hay una famosa frase que siempre usamos en la residencia de cardiología y que se aplica para todos los síntomas. En este caso yo se les voy a decir para palpitaciones, pero en realidad lo usamos mucho para hablar de dolor precordial, que uno dice, un paciente psiquiátrico
es decir, con una patología psiquiátrica conocida, ¿puede infartarse? Sí. O sea, que el paciente sea psiquiátrico no significa que el dolor precordial no sea de origen coronario. Lo mismo con el tema de las palpitaciones. Que un paciente tenga un trastorno de ansiedad no significa que las palpitaciones que él nos cuenta no puedan tratarse de una arritmia grave. Entonces, siempre sean meticulosos, siempre piensen en que pudo no haberse registrado, pero que hay que seguir interrogando. Y aquí hay un ejemplo de lo que les estaba diciendo, que esta asociación de una descarga adrenérgica, ya sea por una situación de estrés emocional o por un esfuerzo físico que generó justamente liberación de adrenalinas, yo puedo desencadenar arritmias que son de alto riesgo de muerte súbita, como ser la fibrilación ventricular idiopática, una taquicardia ventricular catecolaminérgica, justamente se llama así porque se inicia por la liberación súbita de catecolaminas. Entonces, hay muchas arritmias, o por ejemplo, la fibrilación auricular en el contexto de pacientes deportistas, muchas veces puede desencadenarse durante el estrés o el pico de estrés de la actividad física. Son todas arritmias como el síndrome de Cute largo que ponen en riesgo incluso la vida del paciente. Por lo tanto, sean meticulosos en saber en qué contexto aparecieron las palpitaciones del paciente. Otra que les puede ayudar mucho a sospechar, esto ya les cuento por experiencia que realmente se cumple en el consultorio. Cuando uno interroga, el paciente viene y te cuenta, sí, tengo episodios de palpitaciones rápidas que impresionan ser regulares, una taquicardia que comienza súbitamente y se interrumpe también súbitamente, y uno le pregunta si en alguna oportunidad esa taquicardia comenzó al plegarse, al agacharse, por ejemplo, a buscar algo en el piso. Y el paciente cuenta, sí, sí, me pasó varias veces que yo me agacho a buscar algo y se desencadena mi taquicardia. Esto es una maniobra de Valsalva que uno realiza al agacharse, al plegar el cuerpo y que desencadena fácilmente un mecanismo de reentrada a nivel cardíaco cuando el paciente tiene más cablecitos eléctricos de los normales, ya lo vamos a ver ahora más adelante en la clase de electrocardiografía y en la clase de arritmia sobre todo, y ese mecanismo, el agacharse, muchas veces desencadena que el circuito de reentrada se active y el paciente inicie una taquicardia por reentrada intranodal o por vías accesorias. Ya lo vamos a charlar más adelante, no se preocupen por el momento. O muchas veces el paciente cuenta que durante todo el día está perfecto, no tiene palpitaciones, se siente muy bien, pero resulta que a la noche, al acostarse a dormir, comienza con palpitaciones, principalmente aisladas, que generan pausas al corazón, que generan la sensación de tomar una bocanada de aire o que generan una tos seca. Bueno, esos pacientes muchas veces el hecho de acostarse y de nivelar todo lo que es la presión hidrostática, de que otra vez toda la sangre que estaba en las piernas venga más rápidamente hacia el corazón, sobrecargan hemodinámicamente a ese corazón y desequilibran un poco la electricidad del mismo, facilitando la aparición de extrasístoles, principalmente ventriculares. O el paciente cuenta que sobre todo al acostarse del lado izquierdo es cuando más aparecen. ¿Por qué pasa esto? Porque también el corazón se aproxima a la parrilla costal, el corazón es comprimido por el pulmón derecho que aplasta un poquito al corazón y hace que el corazón esté rozando constantemente sobre la parrilla costal y eso facilita la aparición de las extrasístoles, que el paciente las percibe y el paciente mismo dice yo me pongo boca arriba o me giro hacia el otro lado y eso calma, eso hace desaparecer. Bueno, esos datos en la historia clínica ustedes los pueden hacer sospechar como origen de las palpitaciones las extrasístoles ventriculares. De suma importancia que cada vez que el paciente nos cuente que ha tenido palpitaciones y posteriormente a esas palpitaciones ha tenido un episodio sincopal o ha tenido un episodio presincopal, nosotros inmediatamente
pensemos que ese paciente puede tener una cardiopatía estructural, una cardiopatía de base, ya tener una patología cardíaca que implique mucho mayor riesgo a corto plazo. Entonces, un paciente que cuenta un episodio sincopal precedido por palpitaciones, ustedes siempre piensen que se puede tratar de un paciente de alto riesgo, que ya tiene una patología cardiovascular y que ese paciente debe ser estudiado y tratado con suma urgencia. Acá está lo que les decía recién. ¿Cómo el paciente puede llegar a referir estas palpitaciones? Las cuentan de la manera, creo que cada ser humano cuenta las palpitaciones de una manera totalmente distinta. Y ya les digo, mucho depende del backup cultural o educacional que tenga cada uno de estos pacientes para contar cómo lo percibe. Siempre nosotros, cuando interrogamos a un paciente, y esto ustedes ya lo vienen escuchando desde el año pasado, debemos inicialmente escuchar a la persona. No tenemos que nosotros inducir con palabras cardiológicas a que el paciente diga, sí, tengo tal cosa. Escúchenlo, déjenlo que el paciente describa como pueda la sensación que tiene. Y una vez que el paciente describió, si no llegamos a nosotros a una conclusión de qué es lo que nos está queriendo decir, tenemos que muy tímidamente darle vocabulario para ver a cuál de las palabras que nosotros le comentamos se aproxima más a lo que el paciente siente, pero no tenemos que nosotros inducir lo que el paciente nos va a contar. El paciente muchas veces con las extrasístoles ventriculares, como yo les decía, cuenta la sensación de pausa, la sensación de tener que tomar una bocanada de aire en forma súbita, en forma espontánea, o contar la sensación de que el corazón como si fuera que gira, que rota, que sufre un vuelco. Eso nos hace pensar en que el origen de las palpitaciones puedan ser las extrasístoles ventriculares. Mientras que si el paciente cuenta la sensación de taquiarritmia, de latidos rápidos, de que empieza súbitamente, algo que debemos interrogar nosotros es cómo comienza, cómo termina y si durante el momento en el que el paciente percibe la taquicardia, si la percibe en forma regular. Y yo para eso muchas veces uso el sonido para mostrarle al paciente golpeando sobre la mesa diciendo si es todo parejito, si es regular la sensación o si el paciente percibe un latido irregular que por ahí se acelera, por ahí se enlentece, de tal manera de poder diferenciar si estamos hablando de probablemente una taquicardia paroxística supraventricular o una taquicardia ventricular, que también suele ser más regular, o si hablamos de una arritmia supraventricular como la fibrilación auricular o el aleteo auricular, que pueden llegar a ser irregulares. Es muy característico que si el paciente cuenta la sensación de la taquicardia, principalmente a nivel de la base del cuello, se trate muy probablemente de una taquicardia paroxística supraventricular y entre ellas principalmente la taquicardia por reentrada intranodal. ¿Por qué pasa esto? Porque tanto las aurículas como los ventrículos están contrayéndose al mismo tiempo, en forma sincrónica. Por lo tanto, las aurículas, cuando tienen que eyectar su contenido sanguíneo hacia los ventrículos, se encuentran con la válvula mitral y la válvula tricúspide cerradas, de tal manera que esa contracción auricular que debería haber hecho pasar la sangre hacia el ventrículo no logra el objetivo y genera un incremento de presión en forma retrógrada hacia los vasos de la base del cuello. Entonces ese paciente percibe latidos más importantes a nivel de la base del cuello porque hay una contractilidad sincrónica de aurículas y ventrículos. Esto nos hace sospechar fuertemente el origen de una taquicardia paroxística supraventricular en esos pacientes. En definitiva, sí, por favor. Disculpe, entonces ese latido que el paciente percibe sería en las yugulares. No, principalmente a nivel de las arterias carótidas, más que de yugulares. Pasa que pero uno si habla... Sí, dime. Perdón, porque entiendo que si se contrae la aurícula, el reflujo iría hacia las venas del cuello. Si se contrae, depende de qué aurícula.
la aurícula derecha o la aurícula izquierda. Uno percibe el incremento de presión a nivel del latido cardíaco en las carótidas, porque estamos hablando del latido principalmente de las cavidades izquierdas. A nivel de yugular pueden estar más ingurgitadas porque se va a, por supuesto, aumentar la presión vascular venosa, pero el latido el paciente lo percibe a nivel de las arterias carótidas. Las venas yugulares, como ustedes saben, al tener menos cantidad de músculo en las paredes, no tienen un latido propio. El latido que percibe el paciente, el origen son las arterias carótidas. ¿Se entiende, no? Bien, seguimos entonces con esta diapo, donde yo les cuento que pese a desarrollar una anamnesis detallada muchas veces, preguntándoles sobre antecedentes familiares, el contexto en el cual se presentaron las palpitaciones, cómo comienza, cómo termina, cuáles pudieron haber sido los factores desencadenantes, o si afectó o no a su estabilidad hemodinámica. Cuando hacemos un examen físico, tratando de buscar si hay algún soplo que nos haga pensar en una valvulopatía y por ende en una cardiopatía estructural, tratando de ver si el paciente además no tiene signos de insuficiencia cardíaca, lo que nos haría sospechar de un deterioro de la función ventricular, de una cardiopatía dilatada, y ahí inmediatamente pensaríamos en fibrilación auricular, o si el paciente cuenta o no las ondas en cañón a nivel de la base del cuello, en el contexto de una taquicardia paroxística supraventricular, y haciendo inclusive muchas veces un electrocardiograma de 12 derivaciones, obviamente fuera del episodio de la arritmia, teniendo el electrocardiograma basal, muchas veces nos quedamos hasta en un 40% de los casos sin llegar a un diagnóstico confirmado de cuál es la etiología de esas palpitaciones que cuenta el paciente. ¿En quiénes pasa esto? Pasa mucho en pacientes relativamente jóvenes o de edad media, en el cual por el resto son pacientes sanos, donde no tenemos ni antecedentes importantes, ni familiares, ni personales, tienen un examen físico cardiovascular normal, no tienen grandes factores de riesgo, de tal manera que no tenemos ni siquiera una manera de sospechar cuál puede ser el origen de las palpitaciones. Hacemos un electrocardiograma y es un electrocardiograma absolutamente normal. Entonces, en ese contexto, nosotros nos quedamos sin saber cuál es el origen de las palpitaciones. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a seguir estudiando a nuestro paciente, no nos vamos a quedar tranquilos diciendo, bueno, no tiene nada, no es de riesgo, en absoluto. El no tiene nada es en esta consulta. Nosotros debemos seguir evaluando a este paciente, solicitándole determinadas maniobras para poder llegar nosotros a un diagnóstico, pidiéndole que se acerque a una guardia de emergencia o solicitando distintos estudios complementarios que nos van a ayudar a tener más información y a definir cuál puede ser el origen de estas palpitaciones. Entre ellos, el método complementario que más nos va a ayudar para nosotros hacer el diagnóstico de etiología de las palpitaciones va a ser el Holter. Ahora vamos a ver en la próxima clase cuáles son los métodos complementarios que disponemos en cardiología para sumar a nuestra anamnesis y a nuestro examen físico. Fíjense que si el paciente, yo con la anamnesis, el examen físico, el electrocardiograma de 12 derivaciones, no llegué al diagnóstico etiológico de las palpitaciones, voy a solicitar un Holter. ¿Qué pasa si en el Holter yo sigo sin encontrar una arritmia específica que justifique las palpitaciones del paciente? Voy a tratar de hacer el tratamiento de lo que hasta ese momento yo haya considerado que podía llegar a ser la etiología de las palpitaciones del paciente. Por ejemplo, si el paciente me cuenta que en el contexto de una situación de estrés emocional es cuando percibe una sensación de taquicardia que inicia progresivamente y desaparece progresivamente, yo voy a sospechar que se trata de una taquicardia sinusal, pero que es apropiada en relación a la situación que lo desencadenó. Lo mismo, por ejemplo, si el paciente me cuenta, yo cada vez que salgo a correr
siento palpitaciones, claro, diríamos todos, porque el ejercicio físico taquicardiza el corazón y va a generar una cierta sensación de palpitaciones, lo que no implica que sea anormal y lo que no implica que requiera tratamiento farmacológico. Pero sí hay otras entidades como trastornos de ansiedad, que podemos llegar a detectarlo, interrogando no solo en una sola consulta a nuestro paciente, conociéndolo un poco más, habiendo estudiado con métodos complementarios y habiendo descartado sobre todo otras entidades. O por qué no haber detectado después de todo lo que hayamos estudiado, por ejemplo, en el laboratorio, anemia. La anemia puede ser causa de taquicardia y por ende de palpitaciones. Entonces, en ese caso vamos a hacer el tratamiento etiológico de la anemia. No vamos a hacer un tratamiento de las palpitaciones del paciente en sí. Por otro lado, si en el Holter yo sí encuentro algún tipo de arritmia, voy a hacer el tratamiento específico de la arritmia que hayamos encontrado. Otro de los síntomas que el paciente consulta a una guardia de emergencias o al consultorio externo es el síncope. Y les resalto esto como síntoma al síncope, no quiero que lo interpreten de otra manera, porque sepan que siempre que el paciente padeció un episodio sincopal, nos está diciendo que hubo un trastorno de la perfusión cerebral súbita por alguna razón. Yo tengo que buscar cuál fue la razón, cuál fue el motivo que generó una hipoperfusión cerebral, que generó un trastorno de conciencia en el paciente. Hablamos de síncope por definición cuando es una pérdida súbita de la conciencia con recuperación ad integrum, o sea que no tiene ninguna secuela en absoluto. Por lo general el paciente inmediatamente se despierta, está ubicado en tiempo y espacio. Muy habitualmente tiene un cortejo vasovagal importante, sobre todo si la etiología es vasovagal. Aunque no sea vasovagal, muchas veces el paciente tiene esta palidez y esta sudoración posterior a un episodio sincopal. Y esto se lo resalto para que no nos confunda a la hora de interrogar al paciente, ya que muchas veces cuando nosotros lo interrogamos para tratar de ver cuál pudo haber sido la causa de ese episodio sincopal, no nos quedemos con que si el paciente o la familia que presenció el episodio sincopal nos cuenta, sí, estaba pálido y sudoroso, nosotros inmediatamente nos quedemos tranquilos diciendo, sí, bueno, fue un síncope vasovagal. No, porque esas mismas características clínicas pueden haberse evidenciado en un paciente que tuvo un episodio sincopal posterior, por ejemplo, a una taquicardia ventricular. Ese paciente es de alto riesgo de muerte súbita. Entonces, no debemos descartar con una sola característica clínica las distintas etiologías de un episodio sincopal. Sepan, y muchas veces uno lo define al síncope como una muerte súbita recuperada. Quiero aclarar bien este concepto que les estoy diciendo para que no se confundan. Muchas veces el síncope puede ser un síntoma que nos está adelantando que este paciente tiene una causa tan importante como para que el próximo episodio pueda ser una muerte súbita. De tal manera que nosotros, a la hora de interrogar, de hacer un examen físico y de solicitar los métodos complementarios para estudiar a este paciente, le demos inicialmente la importancia de una muerte súbita, para yo realmente descartar que mi paciente no tenga determinadas características que lo esté exponiendo a un próximo episodio sincopal de alto riesgo. Una vez que nosotros hayamos descartado con un exhaustivo interrogatorio, un examen físico y los métodos complementarios que correspondan de acuerdo a todo lo que hayamos interrogado y evidenciado en el examen físico, recién ahí nosotros retrospectivamente empecemos a quedarnos un poquito más tranquilos de que pudo haber sido, por ejemplo, un síncope de etiología vasovagal. Les aclaro esto porque el síncope no solo nos puede anticipar una muerte súbita, sino de que es tan amplio el abanico de las causas que lo pueden generar que realmente van desde causas
que no tienen implicancias pronósticas malas a corto ni a mediano plazo, y causas que pueden ser de altísimo riesgo en el próximo episodio sincopal. A grandes rasgos, primero nosotros en una guardia de emergencia sobre todo, tenemos que definir si un paciente viene a la consulta, lo traen sus familiares porque tuvo una pérdida súbita del sensorio, en ver si estuvo asociado o no a un evento traumático. Es decir, yo tengo que descartar que ese trastorno de conciencia no haya sido secundario a un trastorno, a un traumatismo. Entonces, lo primero es interrogar si el paciente previo a justamente este trastorno del sensorio no había tenido un golpe en la cabeza, no se había caído previamente, no estoy hablando previamente en forma inmediata, sino ver, por ejemplo, no tuvo un traumatismo de cráneo en las últimas 48 horas, por ejemplo, no pudo haber estado desarrollando en lo que va de estas 48 horas un hematoma subdural y esta ser ahora la forma de presentación de un episodio sincopal. Entonces, lo primero que yo tengo que dividir a grandes rasgos es si no hubo previamente a este síncope un trastorno, un traumatismo, en realidad, craneal. Una vez que yo digo, no hubo un traumatismo, esto es un trastorno del sensorio inicial, otra vez tengo que volver a diferenciar si en realidad estamos hablando de un episodio sincopal o si se puede tratar de un trastorno epiléptico, si puede ser un trastorno de ansiedad y estar en relación a una patología psiquiátrica, o una vez descartadas estas tres causas que serían más frecuentes, ver si no se trata de alguna causa muy rara, como por ejemplo el robo de la subclavia, si no se trata de un accidente isquémico transitorio a nivel vértebro-basilar, o como les decía recién, una hemorragia subaracnoidea. Yo tengo que, mediante el interrogatorio, saber si se trata de un episodio sincopal y diferenciarlo claramente de un trastorno epiléptico. A su vez, una vez que yo digo, bueno, no fue una epilepsia, no es un trastorno psicogénico, yo voy a hablar de un episodio sincopal. Y este episodio sincopal, otra vez, lo podemos subclasificar en estas tres entidades. ¿Y por qué se lo vuelvo a separar? Porque cada una de estas entidades tiene un pronóstico completamente distinto, como yo recién les decía. Por un lado está el síncope reflejo, que se da principalmente en el contexto de pacientes, por ejemplo, cuando realizan una maniobra de Valsalva, cuando están yendo de cuerpo, o cuando el paciente tiene una enfermedad prostática y tiene que hacer fuerza como para comenzar a orinar y genera también ese esfuerzo, esa maniobra de Valsalva, o cuando el paciente genera cambios posturales súbitos, por ejemplo, de estar mucho tiempo sentado a pararse, o de estar acostado a levantarse súbitamente de la cama. Son dos etiologías, dos mecanismos fisiopatológicos que no implican un riesgo o un pronóstico malo a corto plazo en el paciente. Sin embargo, si la etiología del episodio sincopal es de origen cardíaco, esos pacientes son de alto riesgo. Entonces, es importante que nosotros, cuando hacemos el interrogatorio para ver en qué contextos, qué síntomas, si hubo pródromos o no, si estuvo acompañado o no de síntomas vagales, si fue, por ejemplo, al incorporarse, si en realidad estuvo o no asociado a algún esfuerzo físico. Si el paciente, a mí, imagínense que uno de ustedes es el que hace la consulta y me dice, no, sí, yo cada vez que comienzo a hacer una actividad física, cuando llego al máximo esfuerzo, siento que me estoy por desmayar y tengo que inmediatamente dejar de hacer actividad física. O ya me pasó una vez que haciendo actividad física en el máximo del esfuerzo, tuve un episodio sincopal. Ese paciente definitivamente tiene que ser estudiado porque puede ser un paciente de alto riesgo. Estamos hablando de que las arritmias, de que la actividad física pudo haber desencadenado arritmias de alto riesgo. Podemos estar en presencia de una valvulopatía severa que ante un esfuerzo máximo ya genera un colapso cardíaco. Entonces,
todas estas características que ustedes van a leer detalladamente en este cuadro, son todas características que los van a ayudar a ustedes a sospechar si el síncope pudo haber sido vasovagal, si puede estar en relación a la hipotensión ortostática o si puede ser un síncope de etiología cardíaca. Les pido que lean detalladamente porque está muy completo este cuadro contándoles cuál es la forma de presentación de cada uno de ellos. Pasamos a otro, creo que es el último de los que vamos a explicitar en esta clase, otro de los motivos de consulta a el consultorio de cardiología o que los podemos llegar a recibir en la guardia de emergencia, que es la presencia de edemas periféricos. En realidad, en la mayoría de los casos, no siempre, pero en la mayoría de los casos, los edemas periféricos, que en este caso estamos hablando de un signo, de un hallazgo a nivel del examen físico, en realidad van acompañados de algún síntoma y que ese síntoma es el que ha llevado al paciente a la consulta. Entonces, en la mayoría de los casos, los edemas periféricos se asocian a síntomas como disnea, en algunos casos como opresión precordial, en otros casos a palpitaciones, a sensación de taquiarritmias. ¿Por qué? Porque esas otras patologías que generaron los síntomas que les acabo de detallar son los que desde el punto de vista hemodinámico terminan desencadenando edemas periféricos. En cardiología, lo que más frecuentemente vemos son edemas a nivel de miembros inferiores o a nivel abdominal, pero ya en casos extremos. Por ejemplo, lo más frecuente es que veamos pacientes con insuficiencia cardíaca, con edemas periféricos, lo que representa una insuficiencia cardíaca ya derecha, también con compromiso de cavidades derechas. Estamos hablando de un paciente que tiene un deterioro significativo de la función sistólica del ventrículo izquierdo, que ya tiene repercusión derecha, y que asociado al edema de miembros inferiores puede tener ascitis. Vemos la ascitis en realidad ya en estadios terminales de la insuficiencia cardíaca, donde ya hay un síndrome hepático también importante. Esto hace que ya no solo haya congestión por extravasación venosa, sino también hay hipoproteinemia por insuficiencia hepática o por insuficiencia renal, trastornos renales asociados también a la insuficiencia cardíaca. Sin embargo, también podemos encontrar edemas periféricos pequeños, sutiles, perimaleolares y ser de origen cardiológico sin estar hablando de un deterioro significativo de la función sistólica del ventrículo izquierdo. Por ejemplo, lo podemos encontrar en insuficiencias cardíacas, pero diastólicas, no sistólicas. Ya vamos a ver más adelante en las clases cuando hablemos de ambas insuficiencias cardíacas, o también podemos encontrar edemas periféricos secundarios a efectos colaterales de ciertos fármacos. Entre ellos, uno de los más habituales es encontrar edemas perimaleolares pequeños habitualmente en pacientes que toman bloqueantes cálcicos no dihidropiridínicos como ser la amlodipina. Es un efecto colateral habitual de encontrar que de no ser significativo o de no generar un trastorno en el día a día del paciente, no tiene contraindicación para ser suspendido, pero son edemas que podemos llegar a encontrar y no significa que sí o sí sean de insuficiencia cardíaca. Además, como ven en este cuadro, también ustedes deben hacer el diagnóstico diferencial de que esos edemas sean de origen cardíaco, renal o hepático, que son las tres causas más frecuentes de edemas periféricos. ¿Cómo? Con el interrogatorio y con las características de ese edema en el examen físico. Muchas veces el edema de origen cardíaco es diferente, por ejemplo, al edema de un hipotiroidismo. Y ustedes ya lo estudiaron esto en semiología. Por supuesto que desde el punto de vista teórico podemos dar todas las características, pero esto uno lo va aprendiendo con el correr de los años y viendo cada vez más pacientes y haciendo siempre el signo de la fobia para hacer también parte del diagnóstico diferencial de cuál puede ser el origen de esos síndromes edematosos. Acá les puse porque me pareció
muy interesante de aprovechar esta clase para que repasen ustedes los principios fisiopatológicos de cada una de las causas de edemas a nivel periférico. Fíjense que no solo es extravasación a nivel del capilar, como muchas veces pueden llegar a ser por el aumento de la presión intravascular en el contexto de pacientes con insuficiencia cardíaca, que sería lo que más frecuentemente nosotros vemos como cardiólogos, sino de que muchas veces se debe al aumento de la permeabilidad por rotura de la pared venosa o de la pared arterial, como en el contexto de pacientes de quemados, o cuando hay una obstrucción del drenaje linfático, que es el otro sistema que ayuda al sistema venoso al drenaje de la extravasación hemodinámica a nivel del intersticio, ¿no es cierto? Y por otro lado, en el contexto de pacientes con, como habíamos dicho, hipoproteinemias, ya sea por síndromes nefróticos o por hepatopatías, que como ustedes saben, las proteínas ayudan a retener el líquido dentro del lecho vascular. En ausencia de proteínas se facilita su extravasación. De tal manera que ustedes, al evaluar un paciente con edemas periféricos, más allá de que con el interrogatorio y preguntándole qué otros, sobre todo qué síntomas el paciente tiene, ustedes puedan sospechar cuál puede ser el mecanismo fisiopatológico y llegar a un diagnóstico más certero. Y finalmente, como recién también les nombré, no todo es una alteración fisiopatológica, sino de que muchas veces pueden ser efectos colaterales de ciertos fármacos. Yo les nombré recién la amlodipina, pero los nitratos, por ejemplo, que generan vasodilatación periférica, pueden facilitar la extravasación de líquidos. Los corticoides en pacientes que están en tratamiento crónico con corticoides, uno puede evidenciar edematización periférica, pero sí tiene características diferentes en el examen físico el edema periférico por tratamiento corticoide crónico a lo que es el edema periférico por una enfermedad cardiovascular. Y así con cada uno de estos fármacos ustedes pueden evidenciar en el contexto, por ejemplo, estoy leyendo ahora, es muy habitual los pacientes añosos polimedicados que tienen habitualmente artrosis y que están permanentemente doloridos, muchas veces consumen una gran cantidad de antiinflamatorios no esteroides. Recuerden ustedes que estos antiinflamatorios no esteroides perjudican mucho la función renal, de tal manera que en ese contexto ustedes deben pensarlo que estos medicamentos antiinflamatorios sean los causantes de este edema en forma secundaria al fallo renal. Si ustedes tienen un fallo renal, pacientes polimedicados con una gran cantidad de fármacos antiinflamatorios y ya la presencia de edemas periféricos, tienen que ir a solucionar el origen de todo esto. Entonces, lo primero que hay que hacer es disminuir o llegar a suspender los fármacos antiinflamatorios para ver si hay recuperación o no de la función renal y de esa manera evitar justamente los edemas periféricos. Como dijimos al principio, chicos, es poco redituable hablar en forma teórica de lo que es el examen físico. Vamos a esperar a que se pueda volver al hospital, a los consultorios, para que ustedes estén en contacto como corresponde con el paciente y puedan hacer el examen físico de acuerdo a lo que pide la facultad para que realmente ustedes tengan aprobado todo el módulo de cardiología y en base a ello hacer su